Indudablemente, sí, la verdad es que no sé si a ustedes les pasa, creo que está pasando ya no solo en Argentina, sino en todo el mundo, en donde uno antes, o yo trato de hacer esa analogía, cuando prendía la televisión, no todos los canales, esto también me gusta hacer el hincapié, no generalizar porque hay muchos periodistas que lo hacen muy bien y no incurren tanto en el insulto, tanto en el agravio, pero uno prende la televisión y es poco probable que no pase una hora sin que, hablando de los canales obviamente de noticias, ¿no? O los canales que por ahí están más en esta grieta que un poco nos está afectando a los argentinos, indudablemente en algún momento hay un insulto, si no es de uno de los periodistas que conduce el noticiero o de los que conducen los programas, es algún invitado o siempre alguna mala palabra sale, quizá porque nos gana un poco más la cuestión de la pasión, sobre lo racional si se quiere, pero indudablemente esto me parece que está dentro de un esquema donde hay, a raíz de esta grieta un poco que nos afecta, mucho odio, mucho resentimiento, y cuando hay algo que por ahí no nos gusta, si bien antes creo yo, quizá en esto puedo estar equivocado, las personas o los periodistas o los invitados trataban de ser un poquito más digamos, políticamente correctos, y ahora es como que directamente saltan el insulto al aire. En la nota, digo, hago una aclaración porque me parece que a veces el insulto obviamente tiene tiene un impacto muy fuerte, lógicamente, y creo que a veces lo que se hace es generar ese impacto, y esto también está chequeado, digo, con el rating, precisamente los noticieros que han tenido durante la pandemia un crecimiento en cuanto a lo que es el consumo de noticieros, ha aumentado el noticiero, esto de casi todas las provincias del país, ocurrió que los noticieros tomaron mucha mayor visibilidad, incluso varias señales han invertido mucho en el formato de los noticieros, incluso han salido señales nuevas que tienen bastante interesantes formatos en noticias, y me parece que eso lo que busca es, no digo que se insulte para buscar más rating, pero en definitiva el rating es un poco el condicionante en donde cuando quizá la cosa está medio, a veces un periodista juega el rol de por así decir, generar un mayor shock informativo, y ahí creo que se incurre a veces en un lenguaje que en mi opinión, ¿no? Falta respeto un poco a veces a la audiencia y también a las personas que están en el Matías, ¿en qué contexto has podido determinar o se puede determinar en qué contexto se dice el insulto? Si es más en la parte política, si tiene que ver más con la economía, si va el insulto hacia otra persona. Mirá, en lo general lo que hemos visto es que es en el plano político, ¿sí? Cuando están hablando, y esto es que hay un montón de periodistas, digo, hemos visto, y lo que es interesante porque el otro día en una entrevista me decían, no, bueno, pero son tales periodistas como de un lado de la grieta, por así decir, y en realidad están en todos lados. Me parece que tenemos en TN periodistas que insultan, tenemos en C5N periodistas que insultan, tenemos en Canal 9 periodistas que insultan. Me parece que en todos los canales hay, por citar algunos, ¿no? En América también, de hecho, algunos programas, sobre todo de medianoche, se exceden, me parece, en el insulto, y después también tenemos otras personas que también en formatos digitales que caen demasiado, y a veces incluso como es el caso de Santiago Cuño, que en su momento era afín al gobierno y ahora está en una vereda opuesta, vaya uno a saber y a conocer bien sus motivos, pero me parece que a veces se incurre en una falta de respeto a la investidura presidencial, que me parece que es un poco en una línea delgada, porque a veces me parece que en ese afán de denostar por ahí la política de algunos presidentes, yo no simpatizo mucho con las políticas del presidente actual, pero sin embargo me parece que hay una cuestión de que los argentinos tenemos que empezar a respetar estas cuestiones, como también se hacía antes con Macri. Digo, una cosa es el humor político, que es muy sano y oxigena un poco las democracias, otra cosa es el insulto, el agravio, el improperio, la cuestión un poco más chabacana, si se quiere, ¿no? Me parece que hay que a veces hacer esta distinción porque es peligroso. Matías, ¿y ahí cómo entra a jugar la desinformación, digamos? Ahí, ¿cómo analizás vos este límite o esta delgada línea entre tengo libertad de expresión o ya estoy dando un mensaje que puede ser o rozar lo discriminatorio, lo xenófobo? Bueno, ese es un tema muy interesante, Carolina. Me parece que, esto yo lo sostengo y lo hemos sostenido hace tiempo, que hay una tensión entre lo que es la libertad de expresión y la desinformación a veces, en donde uno, cuando se pone a combatir derecho lo que es la cuestión de desinformación, por ahí descuida un poco, o sea, dice, bueno, vamos a tratar de que no circulen más noticias falsas y que no haya... Y entonces, en cierto modo, cuando uno interviene, como ocurrió con una decisión que tomó el gobierno de un observatorio de desinformación que se llama Nodio, me parece que incurre en algunas cuestiones un poco
que rozan el límite ya de la libertad de expresión porque actúan como condicionantes frente a los periodistas, incluso generando autocensura. Pero también si uno abre una libertad de expresión plena, que quizá a veces me parece que estamos en la ciudadanía, que tendríamos que, y de quienes, de los comunicadores también, que tendríamos que ser más responsables, porque yo creo que lo más sano es que haya libertad de expresión, pero como bien decís, cuando hay una libertad de expresión tan amplia, empiezan a haber estos discursos xenófobos, de odio, de racismo, de discriminación, y que me parece que no estaban buenos, obviamente, y creo que a veces ese límite es muy complejo, y para mí esto del insulto y las fake news, por así decirlo, la desinformación, tienen muchos puntos en donde tocan y comparten algunas características, porque generalmente la fake news y también el insulto busca generar un impacto, busca generar, apelar a lo emocional. Es muy raro que haya un insulto en donde a nosotros nos toca alguna fibra de la cuestión racional, sino que va muy a lo emocional, tiene razón, confirma lo que yo pienso, no, mirá lo que dice este o esta, ¿no? Claro, me parece que a veces le ganan a los análisis, y eso es lo malo, me parece, tanto en la desinformación como en los insultos, me parece que a veces le ganan a aquello que es más serio, a aquellos periodistas que trabajan bien, pero que no utilizan insultos al aire, o que trabajan bien, pero chequean la información. Me parece que a veces estamos yendo hacia un proceso bastante, si se quiere, controvertido, en donde va a predominar un poco esta cuestión de lo inmediato, de buscar la primicia y bueno, después chequeamos si está bien, o de insultar y bueno, después pediremos perdón, pero por lo general el impacto ya se genera con la noticia falsa o con el agravio, y después la fe de ratas queda medio en un segundo plano, ¿no? Claro, esto no tendrá que ver, digo, no sé si seguramente lo has analizado, tendrá que ver con la pasión que nos despierta la clase dirigente argentina. Probablemente esto sea, que no es, digo, entre comillas lo pongo, no estará a la altura de las circunstancias tal vez, y esto despierta las pasiones. Obviamente los medios son un reflejo también de la sociedad. ¿No ves que hay un reflejo de esto, de la necesidad de sacárselo de encima, como vos decías, de la irracionalidad, y sacártelo de encima, imponerlo en la mesa, el insulto, para graficar algo que está mal, y que me parece que es la clase dirigente, la clase política? Mira, es muy interesante, Pablo, lo que decís, porque en definitiva creo que la Argentina, esto yo lo hablaba justo con un colega de Estados Unidos, que ahora, bueno, también han tenido sus temas pasionales, por así decirlo, con las elecciones, y él me decía que es argentino él, pero está viviendo allá hace bastantes años, y él me decía, es increíble en realidad cómo gana tanto la pasión al periodista, porque en definitiva cuando uno invita bueno, a ustedes les pasa, digo, ustedes mantienen una cordura y un respeto, pero capaz invitan a un invitado como que yo ahora me ponga a decir malas puteadas, malos insultos, digo, malas palabras. Entonces en ese caso creo que sí, creo que en lo que es lo político tenemos un dominio de la pasión que es irracional, como bien decís vos. Me parece que ya a veces en esta cuestión de realmente no puedo entender nada de lo del otro lado, en esta cuestión de la grieta, digo, que no puedo comprender siquiera lo del otro, me parece que a veces es muy delicado porque, digo, en definitiva estamos viviendo todos juntos, digo, puede haber dos, tres grandes grupos o dos grandes grupos de personas con cuestiones ideológicas para uno u otro lado, pero me parece que tenemos que aprender a convivir, claro. y todo lo que hace el otro no puede estar mal. Yo ya te digo, tengo muchas cosas que con este gobierno a mí no he compartido, claro, en materia sanitaria o de manejo de cuestiones políticas, pero sin embargo uno no puede condenar absolutamente todo lo que hace el otro, porque si no es muy difícil. Yo creo que lo que tenemos que hacer en algún momento como sociedad o mismo la clase política es empezar a buscar puntos de contacto, obviamente amparándonos en la Constitución Nacional, en la ley, en el respeto por el prójimo, pero me parece que hay que ir hacia una unión, porque si no esto va a ser, cada vez se vuelve peor, y cada vez con esta cuestión de las redes sociales y de los canales de televisión que son demasiado cerrados, donde generan estos conceptos de cámara de eco, me parece que vamos a caer en una sociedad bastante compleja para convivir, ¿no? Ahora, debe haber un segmento, una parte donde el denuesto, el insulto, el improperio, o la mala palabra, como, y ahí lo mencionás vos también en la nota del Negro Fontana Rosa, es decorativa también. La mala palabra, porque la mala palabra también te encierra, te comprime en una cosita un montón de sensaciones. Hay un margen para eso, ¿no? Sin lugar a dudas. Esto también en la nota me gusta, y esa disertación de Negro Fontana Rosa me parece que la he escuchado infinidad de veces y me parece formidable. Acá parece como que uno habla y me sincero un poco desde un análisis muy coloquial.
yo soy insulto también, digo, esto claro. no, voy a la cancha mucho, y en la cancha también cada 3 palabras, eso me asusta un poco, porque cada 2 o 3 palabras ya hay un insulto, pero sí, me parece que hay algunas palabras que tienen un peso, digamos, positivo, o sea, una connotación negativa, pero que, como bien decís, sintetizan en un simple concepto grandes teorías, si se quiere, sociológicas. Claro, por ahí el punto sería entonces, Matías, no sé qué pensás vos, pero limitar básicamente para qué uso el insulto, como decís ahí en la primera parte de la nota, ¿no? Digo, si es para hacer reír, y bueno, capaz que ahí es distinta la mirada. Seguro, creo que el insulto, o sea, bueno, revista uno a veces lo analiza, pero esta conferencia de Fontana Rosa en el año 2004, me parece que a mí me abrió la cabeza totalmente con relación a los insultos. Me parece igual que desde el punto de vista profesional y periodístico hay que ser moderado. Digo, yo a veces miro televisión, a veces no, miro mucha televisión, pero uno ve que hay periodistas que cada 5 minutos ponen un insulto. Me parece que el insulto, como bien decía Pablo, es un recurso que capaz se puede utilizar o esporádicamente, pero también de manera obviamente respetuosa. Digo, cuando el insulto, esto me parece que es esencial de hacer la distinción, cuando incurre en una falta de respeto hacia el otro, o mismo hacia la audiencia, me parece que ya estamos pifiando el camino. Y lo que es irónico es que estamos en una época en donde aumentó muchísimo el nivel de agravios en la televisión, y estamos en tiempos, esto que decía recién, muy digitales, donde para bien o para mal, yo creo que para mal, pero por ejemplo Twitter se ha transformado en esta aldea global, por así decirlo, donde predomina un discurso completamente agresivo. Entonces hay como una cuestión medio rara, digo, todos tenemos un espacio, digo, los periodistas, los ciudadanos, los invitados a los programas, tenemos un espacio donde canalizar los insultos, por así decirlo, el agravio hacia el otro, por así decirlo, pero volvemos a la caja boba, por así decirlo. Entonces en esto me parece que la televisión sigue teniendo, hay mucha gente que dice, no, ya la televisión, entre tanto formato y plataforma digital, ha caído en desgracia. Me parece que no, y esto es un ejemplo, digo, es algo muy, muy chico, pero me parece que esto va en sintonía en esa cuestión de que la televisión sigue teniendo un dominio en los hogares. Las casas se organizan en función, o los living por lo general se organizan en función de dónde va a estar la televisión. Indudablemente sigue teniendo ese peso o de los medios tradicionales.